Imagina tener que vender el último recuerdo de un ser querido para salvar a tu madre de una amenaza inminente. Imagina cargar con el peso de una deuda impagable que amenaza con destruir todo lo que amas. Laura y Diego están a punto de enfrentar uno de los momentos más difíciles de sus vidas. Cuando Laura toma un préstamo desesperado de un prestamista cruel para cubrir sus gastos médicos, no tiene idea de que esa decisión la llevará a un callejón sin salida, donde cada movimiento puede ser fatal. Diego, su hijo, decidido a proteger a su madre, se ve obligado a tomar una decisión que cambiará sus vidas para siempre. Con la salud de Laura en declive y las amenazas del prestamista volviéndose cada vez más peligrosas, Diego tiene que abandonar sus sueños y asumir una carga que no debería ser suya. Pero, incluso cuando parece que todo está perdido, surge una última esperanza, trayendo consigo la promesa de redención y un nuevo comienzo. ¿Podrán Laura y Diego salir de esta espiral de desesperación? ¿O las sombras del pasado los engullirán antes de que logren encontrar una salida? Ahora que sabes lo que está en juego, vamos a sumergirnos en la historia de Laura y Diego, donde cada elección puede marcar la diferencia entre la vida y la ruina. Antes de continuar con esta fantástica historia, por favor, déjanos tu like y suscríbete al canal. Es un gran incentivo para que sigamos creando más historias fascinantes. Laura Ramírez miraba fijamente por las ventanas polvorientas del autobús mientras las luces de Guadalajara se acercaban, brillando como promesas distantes. Había dejado atrás el pequeño Jiquilpan, vendiendo la única casa que heredó de sus padres, todo para asegurarse de que su hijo, Diego, tuviera una oportunidad que ella nunca tuvo. Mientras el autobús serpenteaba por las calles de la gran ciudad, Laura no podía apartar la sensación de desamparo que se instalaba en su pecho. Se estaba lanzando hacia un futuro incierto, donde el único consuelo que tenía era la esperanza de que el sacrificio sería suficiente para crear un nuevo comienzo. Diego, por otro lado, parecía adaptarse rápidamente. Desde el primer día en la universidad, se destacó, ganándose el respeto de los profesores y haciendo nuevas amistades con una facilidad que Laura siempre admiró. Todas las noches, Diego volvía a casa con historias de sus logros académicos, y Laura, a pesar del cansancio y de los dolores crecientes, lo escuchaba con atención, animándolo con una sonrisa que ocultaba sus propias preocupaciones. La vida en la ciudad, sin embargo, resultó ser implacable. Los costos comenzaron a acumularse, y pronto Laura se dio cuenta de que el dinero obtenido con la venta de la casa se estaba agotando más rápido de lo que había imaginado. Además de las dificultades financieras, el dolor de espalda que Laura venía sintiendo, inicialmente una molestia soportable, comenzó a intensificarse. Se despertaba cada mañana con la sensación de que el peso del mundo estaba sobre sus hombros, pero no dejaba traslucir la gravedad de la situación a Diego. Decidida a no convertirse en una carga para su hijo, Laura enmascaraba su dolor con excusas triviales. «Estoy bien, mijo. Solo un poco cansada», decía cuando Diego preguntaba, ocultando el verdadero malestar detrás de una sonrisa forzada. Diego, aunque preocupado, confiaba en las palabras de su madre, pero a veces notaba la rigidez en sus movimientos, lo que solo aumentaba su inquietud. Un día, mientras regresaba del mercado con las bolsas pesadas, Laura sintió un dolor agudo en la espalda que casi la derriba en medio de la acera. El mundo a su alrededor pareció girar y necesitó apoyarse en una pared para recuperar el aliento. Un extraño que pasaba se detuvo para ofrecer ayuda, pero Laura, terca y orgullosa, se negó. «Estoy bien, gracias», mintió, disfrazando el dolor que la consumía. Para Laura, aceptar ayuda era admitir debilidad, algo que no podía permitirse, no cuando todo dependía de su fuerza. Cuando finalmente llegó a casa, con las manos temblorosas y el rostro pálido, Diego la encontró sentada en la mesa de la cocina, tratando de esconder el sufrimiento. «¿Estás bien, mamá?», preguntó él, su voz cargada de preocupación. «Sí, solo un poco cansada», respondió ella, cambiando rápidamente de tema, intentando evitar que Diego insistiera. Los días se arrastraron, y el dolor de Laura solo empeoraba, convirtiendo cada movimiento en una lucha. Sabía que algo andaba terriblemente mal, pero el miedo a convertirse en una carga para Diego le impedía admitir la gravedad de la situación. Cada día que pasaba, la preocupación de Diego crecía,
pero Laura seguía sonriendo, fingiendo que todo estaba bajo control. Sin embargo, una mañana, al intentar levantarse de la cama, Laura descubrió que no podía. El dolor, ahora irradiando por toda su columna, la mantuvo atrapada en el colchón como si cadenas invisibles la estuvieran sujetando. El pánico se apoderó de ella, y lágrimas de desesperación brotaron de sus ojos. Cuando Diego entró en la habitación y vio a su madre paralizada por el dolor, supo que ya no podía ignorar la situación. «Mamá, tienes que ir al médico, ahora», dijo él, con una urgencia en la voz que no dejaba espacio para la discusión. Tomando el teléfono, Diego llamó a un taxi, mientras Laura intentaba protestar, pero el dolor era tan abrumador que sus palabras salieron como susurros. Sabía que no tenía opciones, era hora de enfrentar lo que había estado tratando de ocultar. Camino al hospital, Laura y Diego no dijeron una palabra, pero la tensión en el coche era palpable. Diego miraba fijamente por la ventana, tratando de controlar el miedo que lo consumía, mientras Laura, sentada a su lado, se preguntaba cómo habían llegado a este punto. Pensaba en todas las decisiones que había tomado desde que llegaron a Guadalajara, en cada sacrificio que había hecho para asegurar el futuro de Diego, y ahora temía que todo hubiera sido en vano. Diego, por otro lado, se sentía dividido entre la culpa por no haberse dado cuenta antes y la determinación de hacer lo que fuera necesario para ayudar a su madre. Sabía que, a partir de ese momento, nada sería igual. En el hospital, Laura fue sometida a una serie de exámenes. Mientras esperaban los resultados, Diego estaba inquieto, caminando de un lado a otro en la pequeña sala de espera. Laura intentaba calmarlo, diciendo que probablemente solo se trataba de una inflamación, pero sabía que la situación era más grave. Cuando el médico finalmente entró en la sala, su rostro estaba serio. «Señora Laura, los exámenes muestran que tiene un problema grave en la columna. Necesitamos realizar una cirugía para evitar complicaciones mayores», dijo sin rodeos. Las palabras del médico cayeron como una bomba. Laura sintió que su mundo se desmoronaba mientras Diego se ponía pálido a su lado. «Cuanto antes hagamos esta cirugía, mejor», continuó el médico. Laura solo podía pensar en los costos y en cómo los pagaría. Intentó mantenerse calmada, pero su mente estaba en caos. Diego, al percibir el impacto de la noticia, tomó la mano de su madre. «Vamos a resolver esto, mamá. Voy a trabajar, ayudaré a pagar», dijo, tratando de ocultar la desesperación en su voz. Laura negó con la cabeza. «No, Diego. Tu enfoque debe estar en la universidad». «Yo encontraré una solución», respondió, intentando parecer fuerte. En los días siguientes, Laura comenzó a hundirse en preocupaciones financieras. La cirugía era urgente, pero el costo era exorbitante. Diego intentó insistir en abandonar los estudios para trabajar, pero Laura fue inflexible. «Tú eres la razón por la que estoy aquí, Diego. No voy a permitir que sacrifiques tus sueños», dijo, a pesar de saber que no tenía cómo pagar la cirugía. La tensión entre ellos comenzó a aumentar, con Diego sintiéndose impotente ante la situación. La situación de Laura empeoró cuando perdió su empleo en la clínica debido a su condición. Incapaz de moverse sin sentir un dolor insoportable, fue despedida con una pequeña compensación que apenas cubría los gastos básicos. Desesperada, Laura tomó una decisión arriesgada, pidió un préstamo con altos intereses a un usurero local, con la esperanza de que eso comprara algo de tiempo. Ocultó esta decisión a Diego, por miedo a preocuparlo aún más. Diego, por otro lado, comenzó a notar que algo no estaba bien. Encontró un fajo de dinero escondido en el cuarto de su madre, junto con un frasco de analgésicos fuertes. Cuando confrontó a Laura, ella intentó desviar la conversación, pero Diego no lo permitió. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿De dónde salió ese dinero? ¿Y estos medicamentos?», preguntó, la voz llena de miedo y frustración. Laura finalmente cedió, admitiendo la verdad. «Solo quería evitar que tuvieras que preocuparte por esto».
Pensé que podría resolver todo yo sola, confesó, con lágrimas corriendo por su rostro. Diego, sintiéndose impotente y furioso porque su madre había ocultado la verdad, salió de casa sin decir una palabra. Caminó por la ciudad, tratando de entender cómo su vida había cambiado tan drásticamente. Sabía que su madre siempre había sido fuerte, pero ahora esa fuerza parecía estar destruyéndola. Cuando finalmente regresó a casa, encontró a Laura sentada en la mesa de la cocina, mirando una foto antigua de ellos juntos. «Solo quería que tuvieras una vida mejor que la mía, Diego», dijo, con la voz temblorosa. Diego se arrodilló a su lado, tomando su mano. «Y es por eso que necesitamos enfrentar esto juntos, mamá. No puedo hacerlo solo, y tú tampoco puedes». Laura pasó toda la noche despierta, el silencio de la habitación solo amplificaba el torbellino de pensamientos que la atormentaban. Las palabras de Diego resonaban en su mente, cargadas de preocupación y una responsabilidad que ella nunca quiso que él tuviera. Por primera vez, se dio cuenta de que su insistencia en resolver todo sola no solo estaba fracasando, sino también poniendo en riesgo el bienestar de su hijo. Sentada en la oscuridad, comenzó a reconocer que la carga que intentaba llevar sola era demasiado grande. La madrugada se arrastró, y con cada minuto que pasaba, el sentimiento de culpa se profundizaba. Cuando el sol comenzó a asomarse en el horizonte, trayendo consigo una luz fría y desoladora, Laura decidió que ya no podía esconder la verdad de Diego. A la mañana siguiente, Laura llamó a Diego al salón. El tono en su voz revelaba una seriedad que hizo que su hijo inmediatamente percibiera que algo estaba mal. Se sentó en el sofá, mirando a su madre con preocupación, esperando que ella hablara. Laura dudó por un momento, respirando hondo antes de comenzar. «Diego, necesito contarte algo. Algo que debería haberte contado antes, pero tenía miedo», comenzó, la voz temblorosa. Diego frunció el ceño, sintiendo un nudo formarse en su estómago. «Mamá, ¿qué está pasando?» «Me estás asustando», dijo, tratando de mantenerse calmado. Laura miró a los ojos de Diego, las lágrimas ya comenzando a correr por su rostro. «Yo tomé un préstamo de un usurero. Pensé que podría resolver todo sola, pero las cosas se salieron de control. Ahora, él nos está amenazando, y no sé qué hacer», confesó, sintiendo el peso de las palabras aplastándola. Diego quedó en shock, con el rostro pálido. Siempre supo que las cosas estaban difíciles, pero nunca imaginó que su madre estuviera en una situación tan desesperada. «Esto es peligroso, mamá. Necesitamos pensar en una solución antes de que las cosas empeoren aún más», dijo él, con la voz firme, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. En los días que siguieron, la realidad del problema financiero comenzó a manifestarse de manera cada vez más opresiva. Las cuentas se acumulaban en la mesa de la cocina, y las amenazas del usurero se volvían más frecuentes y directas. Cada vez que el teléfono sonaba, Laura sentía un escalofrío recorrer su espalda, temiendo que fuera otra llamada intimidante. Diego comenzó a faltar a clases, tratando desesperadamente de encontrar algún trabajo temporal que ayudara a aliviar la presión. Sin embargo, los pequeños trabajos que conseguía, como entregar comida o trabajar en la construcción, no eran suficientes para cubrir los crecientes gastos. La frustración de no poder hacer más para ayudar comenzó a pesar sobre él, creando una tensión constante en casa. Con cada día que pasaba, Diego veía a su madre hundirse más en la culpa y el desespero. Laura hacía todo lo posible por ocultar su dolor físico y emocional, temiendo sobrecargar aún más a su hijo, pero Diego veía las ojeras profundizarse y el cansancio transformar la expresión de su madre. Una noche, mientras cenaban, Diego, exhausto y sintiendo el peso de una responsabilidad que parecía mayor de lo que podía soportar, dijo: «Mamá, estoy pensando en abandonar la universidad. Si empiezo a trabajar a tiempo completo, podemos salir de esta situación más rápido». El silencio que siguió fue abrumador. Laura, con el tenedor suspendido en el aire,
miró a Diego, sintiendo su corazón encogerse. No, Diego. No sacrifiqué todo esto para que renuncies ahora. Necesitas seguir estudiando, por favor, imploró ella, las lágrimas brotando nuevamente, esta vez más intensas. La idea de ver a su hijo abandonar sus sueños por culpa de sus errores era insoportable. Diego, al ver la angustia de su madre, accedió a no tomar ninguna decisión precipitada, pero la tensión entre ambos continuó aumentando. Las cosas realmente comenzaron a salirse de control cuando el usurero apareció personalmente en la puerta de su casa. Era una tarde calurosa y sofocante, y Laura estaba en casa sola cuando escuchó los golpes en la puerta. Cuando la abrió, ahí estaba él, con una expresión severa y una mirada que hizo que su sangre se congelara. «Estás atrasada con el pago», dijo él, sin rodeos, la voz cargada de amenaza. Laura intentó explicar que estaba haciendo lo posible por reunir el dinero, pero sus palabras parecían caer en oídos sordos. «Eso no es problema mío», replicó el usurero, acercándose a ella. «Si no quieres que las cosas se pongan feas, vas a conseguir el dinero, y rápido». Laura prometió, con la voz temblorosa, que haría el pago, pero sabía, en el fondo, que estaba acorralada. Cuando Diego llegó a casa y encontró a su madre en estado de shock, el miedo y la ira se apoderaron de él. «Mamá, ¿qué pasó?», preguntó, con la voz llena de urgencia. Laura, todavía temblando, explicó el encuentro con el usurero. Diego, al escuchar esto, sintió una ola de furia subir dentro de él. «Esto no puede seguir así, mamá. No podemos vivir con miedo todo el tiempo», dijo, tratando de ocultar el pánico que comenzaba a instalarse. Sabía que tenía que actuar, y rápido, antes de que el usurero cumpliera sus amenazas. Desesperado, Diego comenzó a registrar la casa en busca de algo que pudiera vender. Sabía que necesitaban dinero y, si dependía de él, lo conseguirían. En el fondo de un cajón, encontró una pequeña caja de terciopelo. Al abrirla, se encontró con la alianza de boda de su padre, uno de los pocos bienes valiosos que aún quedaban en la familia. Diego sintió un apretón en el pecho. Esa alianza era más que un simple objeto, era un recuerdo de su padre, de un tiempo más feliz, de una vida que habían perdido. Sabía que vender la alianza sería devastador para su madre, pero, ante la situación en la que se encontraban, no veía otra salida. Antes de ir a la casa de empeño, Diego se acercó a Laura, que estaba sentada en la sala, con la mirada perdida. «Mamá, necesitamos hablar», dijo, tratando de mantener la voz firme, aunque estaba temblando por dentro. Laura miró hacia él, notando la caja de terciopelo en sus manos, e inmediatamente supo lo que estaba a punto de suceder. «¿Qué vas a hacer, Diego?», preguntó, con el corazón encogido. «Sé cuánto significa esto para ti, mamá, pero necesitamos el dinero». «No puedo permitir que ese hombre siga amenazándonos», respondió Diego, con la voz temblorosa, tratando de contener las lágrimas. Laura sintió un nudo formarse en su garganta. Quería protestar, quería decir que encontrarían otra solución, pero sabía que Diego tenía razón. Con el corazón roto, dio su bendición a su hijo, permitiendo que vendiera la alianza, uno de los últimos lazos que los conectaban al pasado. Sin embargo, la venta de la alianza no fue suficiente para cubrir todas las deudas, pero compró algo de tiempo. Diego entregó el dinero al usurero, que lo aceptó, pero dejó en claro que esto era solo un aplazamiento, no una solución. La presión sobre Diego aumentaba, y comenzó a sentir el peso del sacrificio que estaba haciendo. Laura, al ver el estado de su hijo, se dio cuenta de que algo debía cambiar. La situación estaba más allá de lo que podían controlar solos. Sabía que ya no podía seguir con el orgullo y la terquedad que la llevaron a esta situación. Era hora de pedir ayuda, incluso si eso significaba exponer sus vulnerabilidades de una vez por todas. Laura y Diego se sentaron a hablar sobre lo que harían a continuación.
Mamá, no sé cuánto tiempo más puedo continuar así, admitió Diego, con el agotamiento evidente en su rostro. Laura lo miró con tristeza, reconociendo la verdad en sus palabras. Yo tampoco, hijo, respondió ella, con la voz casi en un susurro. Fue en ese momento cuando Laura se dio cuenta de que, para proteger a Diego, necesitaba renunciar al control. Necesitamos ayuda, dijo finalmente, admitiendo lo que había evitado decir durante tanto tiempo. No podemos seguir fingiendo que podemos hacer esto solos. Diego asintió, sintiendo un alivio mezclado con miedo. Sabían que exponer sus dificultades no sería fácil, pero también sabían que era la única manera de salvar lo que quedaba de sus vidas. Y, así, con un acuerdo silencioso entre madre e hijo, decidieron que era hora de buscar apoyo, enfrentar las consecuencias de sus decisiones y encontrar una manera de empezar de nuevo, juntos. Los días que siguieron fueron una verdadera pesadilla para Laura y Diego. Mientras luchaban por lidiar con las crecientes deudas y las amenazas cada vez más agresivas del usurero, la salud de Laura continuaba deteriorándose a un ritmo alarmante. Estaba cada vez más débil, muchas veces incapaz de levantarse de la cama. Diego hacía lo posible por mantener la casa en funcionamiento, encargándose de las tareas diarias y tratando de encontrar una solución para los problemas financieros que parecían insuperables, pero la situación se estaba volviendo desesperante. Cada día comenzaba a mezclarse con el anterior, en una rutina de dolor, miedo y agotamiento que parecía no tener fin. Esa noche, mientras Laura intentaba dormir, un dolor devastador se apoderó de su cuerpo. Se retorció en la cama, tratando de encontrar una posición que aliviara el sufrimiento, pero nada funcionaba. El dolor era tan intenso que apenas podía respirar, y las lágrimas corrían por su rostro, no solo por la agonía física, sino también por la desesperación de saber que estaba fallando en proteger a su hijo de todo aquello. Diego, que estaba en la cocina tratando de resolver otra pila de cuentas atrasadas, escuchó los gemidos de su madre y corrió a la habitación. «Mamá. Mamá, ¿qué pasó?» «¿Qué está pasando?», exclamó Diego, con el corazón acelerado, al ver a su madre retorcida de dolor. Laura apenas pudo responder, solo movió la cabeza, los ojos llenos de pánico. Diego sabía que no había tiempo que perder. Corrió hacia el teléfono y, con las manos temblorosas, llamó a emergencias. «Por favor, vengan rápido. Mi madre está con mucho dolor, creo que no va a aguantar», dijo, casi llorando. El operador del otro lado de la línea intentó calmarlo, prometiendo que una ambulancia estaba en camino, pero para Diego, cada segundo parecía una eternidad. Cuando la ambulancia finalmente llegó, Laura estaba casi inconsciente de tanto dolor. Los paramédicos la colocaron en la camilla y la llevaron rápidamente al hospital, con Diego siguiéndolos de cerca en el auto de un vecino que se ofreció a ayudar. En el hospital, Laura fue inmediatamente internada, y los médicos la pusieron en observación. Diego pasó toda la noche al lado de su madre, observando los monitores y tratando de descifrar los números y gráficos que aparecían en la pantalla. El miedo de perder a la única persona que siempre estuvo a su lado lo consumía. Se sentía completamente impotente, incapaz de hacer algo para aliviar el sufrimiento de Laura. Las horas pasaban, y cada segundo parecía una prueba de su resistencia emocional. Cuando el médico finalmente se acercó a Diego, el joven casi no tenía más fuerzas. Estaba sentado, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza entre las manos, luchando contra el cansancio que amenazaba con dominarlo. «Señor Ramírez», dijo el médico, con una expresión grave. Diego levantó la cabeza rápidamente, el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Su madre está en una condición crítica. Su situación ha empeorado, y no podemos posponer la cirugía. Necesita ser operada de inmediato. Diego sintió un nudo formarse en su garganta. La noticia, aunque esperada, aún así lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. «¿Ella va a estar bien?», preguntó, con la voz fallando.
El médico dudó por un momento antes de responder. Haremos todo lo posible, pero el proceso será largo y la recuperación, difícil. Requerirá mucho esfuerzo de ambos. Desesperado, Diego se quedó allí parado por un momento, tratando de asimilar la información. Miró hacia la puerta de la sala de operaciones, donde su madre acababa de ser llevada, y hizo promesas silenciosas para sí mismo y para Laura. Prometió que haría cualquier cosa, cualquier sacrificio, para asegurar que ella estuviera bien. Incluso si eso significaba renunciar a sus propios sueños, estaba decidido a hacer lo que fuera necesario. No había nada más importante que ver a su madre sana nuevamente. Durante las largas horas en que Laura estuvo en la sala de operaciones, Diego no podía quedarse quieto. La sensación de impotencia lo devoraba por dentro. Salió del hospital y vagó por las calles sin rumbo, con las palabras del médico resonando en su cabeza. Su mente estaba a 1000 por hora, pensando en cómo podría conseguir el dinero para pagar los gastos médicos y asegurar que su madre tuviera todo lo necesario durante la recuperación. Fue hasta la casa de empeños donde había vendido la alianza de boda de su padre, con la esperanza de poder recuperarla. El gesto le parecía algo simbólico, como si rescatar ese objeto de valor sentimental pudiera, de alguna manera, rescatar también su propia esperanza. Pero al llegar a la tienda y preguntar por la alianza, el valor exigido por el prestamista era mucho mayor de lo que Diego podía pagar. Lo siento, pero el precio ha subido. Es un artículo de gran valor sentimental, lo entiendo, pero los negocios son los negocios, dijo el dueño de la tienda, sin mostrar mucha empatía. Diego sintió como el desespero crecía dentro de él, como si estuviera siendo sofocado por una fuerza invisible. Quería gritar, llorar, pedir ayuda a cualquiera que pasara, pero sabía que necesitaba mantenerse firme. Agradeció al prestamista y salió de la tienda con las manos vacías y el corazón pesado. Volvió al hospital con la mente dando vueltas en todas direcciones, tratando de pensar en otra solución, pero cada idea parecía más imposible que la anterior. Después de horas de cirugía, el médico finalmente salió de la sala para hablar con Diego. Estaba exhausto, con los ojos rojos de tanto frotarse, tratando de alejar el cansancio que insistía en dominarlo. La cirugía fue un éxito, dijo el médico, intentando sonreír para tranquilizar a Diego, pero la sonrisa era forzada y no alcanzaba sus ojos. Sin embargo, su madre necesitará cuidados intensivos durante la recuperación. El proceso será largo y requerirá mucho esfuerzo de ambos. Diego sintió una oleada de alivio y miedo al mismo tiempo. Estaba agradecido de que su madre estuviera viva, pero la realidad de lo que estaba por venir lo golpeó como un camión. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Decidido a hacer todo lo que estuviera a su alcance, Diego decidió que, mientras su madre estuviera en el hospital, se concentraría en encontrar una manera de pagar las deudas y asegurar que Laura tuviera todos los cuidados necesarios. No podía soportar la idea de que su madre volviera a casa sin el apoyo adecuado, y estaba dispuesto a sacrificarse aún más para que eso no sucediera. Diego comenzó a aceptar cualquier trabajo que pudiera encontrar, desde trabajos temporales en la construcción hasta vender objetos personales que aún tenían algún valor. Incluso consideró endeudarse aún más, aunque sabía que eso podría ser peligroso. La carga emocional y física estaba comenzando a pasarle factura, pero se negaba a rendirse. Un día, mientras estaba en el hospital al lado de Laura, Diego fue abordado por Isabel, la amiga de larga data de su madre. Isabel había oído hablar de la situación de ellos y no podía quedarse de brazos cruzados. Sabía que Diego estaba cargando con un peso enorme y que necesitaba ayuda. Diego, no tienes que hacer esto solo, dijo Isabel, con una mirada llena de preocupación y ternura. Sé que quieres ser fuerte por tu madre, pero hay personas que quieren ayudarles. La ONG donde trabajo puede ofrecer apoyo, tanto financiero como emocional. No es una vergüenza aceptar ayuda. Diego, que estaba al borde del agotamiento, miró a Isabel con los ojos llenos de lágrimas.
Sabía que ella tenía razón, pero admitir que necesitaba ayuda era algo con lo que aún luchaba por aceptar. Yo, no sé si puedo pedir eso, dijo él, la voz quebrada por el cansancio y la emoción. Isabel tomó la mano de Diego con firmeza. No estás pidiendo, Diego. Estamos ofreciendo. Déjanos ayudarte a cuidar de tu madre. Ella te necesita fuerte, y para eso, necesitas apoyo. Diego, exhausto y sin alternativas, finalmente cedió. Tal vez era hora de considerar esa opción. Sabía que, solo, no podría continuar así por mucho más tiempo. Aceptar la ayuda de Isabel y de la ONG podría ser la única manera de asegurar que él y su madre salieran de esta situación con alguna esperanza de un futuro mejor. Con Laura aún hospitalizada, Diego sabía que ya no podía seguir intentando cargar con el peso solo. La decisión de aceptar la ayuda de Isabel y de la ONG fue difícil, pero reconoció que era la única manera de asegurar que su madre recibiera el cuidado necesario. Isabel estaba lista para ayudar, y la ONG, liderada por Marta, comenzó a actuar rápidamente. La primera prioridad fue cubrir los gastos médicos más urgentes, lo que alivió inmensamente la presión sobre Diego. Las cuentas que tanto temía comenzaron a pagarse, y por primera vez en meses, pudo respirar un poco más aliviado. Marta, con su experiencia y determinación, no escatimó esfuerzos para asegurar que Laura tuviera todo lo que necesitaba para una recuperación segura y cómoda. Organizó un equipo de enfermeras para hacer visitas domiciliarias tan pronto como Laura recibiera el alta del hospital. Además, se aseguró de que la casa de los Ramírez fuera adaptada a las necesidades de Laura, instalando barras de apoyo en el baño y alquilando una cama hospitalaria para que Laura pudiera descansar mejor. Nosotros nos encargaremos de todo, Diego, dijo Marta con firmeza. Tu madre te necesita, pero tú también debes cuidarte. No te preocupes por las finanzas ahora, estamos aquí para ayudar. El apoyo de la ONG permitió a Diego concentrarse en lo que más importaba, estar al lado de su madre durante su recuperación. Cuando Laura finalmente despertó completamente lúcida y supo lo que Diego había hecho, la emoción se apoderó de ella. Sintió una mezcla abrumadora de alivio por estar viva y de culpa por haber dejado que la situación se saliera de control al punto de que su hijo tuviera que buscar ayuda externa. Mientras las lágrimas corrían por su rostro, tomó la mano de Diego, que estaba sentado al lado de la cama. Debería haberte contado todo desde el principio, Diego. Tenía tanto miedo de preocuparte que terminé haciendo todo mal, confesó, la voz quebrada por el remordimiento. Diego, al percibir el peso que su madre estaba cargando, apretó su mano con ternura. Estamos en esto juntos, mamá. Tú siempre hiciste todo por mí, ahora es mi turno de cuidar de ti, dijo, con un tono firme pero cariñoso. Laura sonrió, aún entre lágrimas, sintiendo el amor y la fuerza que emanaban de su hijo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no necesitaba enfrentarlo todo sola. Estaban verdaderamente unidos, como un equipo, y eso le daba fuerzas para enfrentar el largo camino de recuperación que tenía por delante. Con el paso de las semanas, Laura y Diego comenzaron a reconectarse de una manera que no lo hacían desde hace mucho tiempo. La tensión y el miedo que antes impregnaban cada interacción entre ellos fueron reemplazados por una nueva confianza y un deseo de compartir más sus vidas el uno con el otro. Laura, antes siempre reservada y decidida a ocultar sus problemas, comenzó a abrir su corazón a Diego, hablando sobre sus miedos, sus esperanzas e incluso sus arrepentimientos. Diego, por su parte, encontró en la cercanía con su madre una nueva fuente de fuerza. Se daba cuenta de que, al compartir sus preocupaciones y escuchar las de Laura, ambos se estaban sanando. La recuperación de Laura fue lenta, pero constante. Cada día traía un pequeño progreso, como la primera vez que logró caminar por la casa sin ayuda, o la primera noche que logró dormir sin el dolor insoportable que la atormentaba desde hacía tanto tiempo.
Diego estaba a su lado en cada uno de esos momentos, celebrando las victorias, por pequeñas que fueran. Estás volviéndote más fuerte cada día, mamá. Vamos a superar esto juntos, y luego comenzaremos de nuevo, de una manera mejor, decía Diego, siempre con palabras de aliento. Laura, sintiéndose cada vez más segura, comenzó a creer que tal vez, después de todo, aún había un futuro para ellos. Durante ese tiempo, Laura también se reconcilió con Isabel. La amiga, que había sido tan fundamental para conseguir el apoyo de la ONG, se convirtió en una presencia constante en sus vidas. Isabel hacía visitas regulares al hospital y, más tarde, a la casa de Laura, siempre trayendo una palabra de consuelo o una comida casera. Laura, profundamente agradecida, sentía que nunca podría retribuir lo que Isabel había hecho por ellos. Nos salvaste la vida, Isabel. Nunca podré agradecértelo lo suficiente, dijo Laura en una de esas visitas, envolviendo a la amiga en un fuerte abrazo. Isabel sonrió, con lágrimas en los ojos, y respondió, amiga, tú harías lo mismo por mí. Estamos juntas en esto. Con Laura recuperándose lentamente, las preocupaciones financieras comenzaron a resurgir para Diego. Aunque la ONG había ayudado a aliviar los gastos médicos inmediatos, todavía quedaban deudas pendientes y la necesidad de encontrar una manera de asegurar un ingreso estable para el futuro. Diego sabía que, para superar definitivamente la situación en la que se encontraban, necesitaban un plan a largo plazo. Una noche, mientras cenaban juntos, decidió compartir una idea que venía madurando en su mente. Mamá, he estado pensando, tal vez podríamos abrir un pequeño negocio, sugirió Diego, intentando no parecer ansioso. Algo que te guste hacer, algo que pueda traerte felicidad mientras genera un ingreso estable para nosotros. Laura, que estaba moviendo la comida con el tenedor, levantó los ojos hacia su hijo, sorprendida. La idea de comenzar algo nuevo, algo que pudiera llamar suyo, parecía al mismo tiempo aterradora y emocionante. ¿Un negocio? ¿Pero qué? Yo ni siquiera sé por dónde empezar, Diego, respondió ella, aún insegura. Diego, al percibir la duda de su madre, intentó tranquilizarla. Sé que es un gran cambio, pero no tenemos que hacerlo solos. Podemos contar con la ayuda de Isabel, de Marta. Y tú siempre fuiste tan buena con las manos, siempre te gustó coser. Tal vez podamos convertir eso en algo más. Laura, aunque renuente al principio, comenzó a considerar la idea con más seriedad. En los días siguientes, ella y Diego tuvieron varias conversaciones sobre lo que podría funcionar, sobre lo que necesitarían hacer para comenzar un negocio y cómo podrían utilizar los recursos que tenían a su disposición. Isabel y Marta fueron fundamentales en ese proceso, ofreciendo consejos prácticos y ayuda para trazar un plan de negocios. No están solos en esto, dijo Marta durante una de las reuniones. Vamos a trabajar juntos para sacarlos de esta situación y, quién sabe, construir algo que traiga estabilidad y alegría. Poco a poco, Laura comenzó a sentir una sensación renovada de esperanza. Tal vez esa era realmente la manera de reconstruir sus vidas, de transformar todo el sufrimiento y las dificultades que enfrentaron en algo positivo y duradero. Quizás sea una manera de reconstruir nuestras vidas, pensó ella, esta vez con un brillo en los ojos que Diego no veía desde hacía mucho tiempo. Con el apoyo de Isabel y Marta, y con la determinación que siempre la caracterizó, Laura decidió dar ese paso. La idea de tener algo propio, algo que pudiera representar un nuevo comienzo para ella y para Diego, comenzó a parecer no solo posible, sino también esencial para su recuperación completa, tanto física como emocional. Y así, con un nuevo plan en mente, Laura y Diego comenzaron a dar los primeros pasos para abrir un pequeño taller de costura. Sabían que el camino no sería fácil, pero estaban listos para enfrentar lo que viniera. Después de todo lo que habían pasado, este nuevo viaje parecía no solo necesario, sino también lleno de promesas de un futuro mejor, construido con amor,
resiliencia y la fuerza que solo puede provenir de una verdadera reconciliación. Laura y Diego decidieron abrir un pequeño taller de costura, algo que combinaba con las habilidades de Laura y podía darle un sentido de propósito en su vida. Siempre me gustó coser, y ahora puedo hacer esto de una manera más significativa, dijo Laura, con un brillo en los ojos que Diego no veía desde hacía mucho tiempo. Alquilaron un espacio modesto en un barrio concurrido de Guadalajara, con la ayuda de un pequeño préstamo de la ONG. Los primeros meses fueron desafiantes. Laura todavía estaba en recuperación y no podía trabajar tanto como le gustaría, lo que significaba que Diego tenía que equilibrar sus estudios con el trabajo en el taller. Sin embargo, el apoyo de Isabel y Marta fue fundamental para que superaran los primeros obstáculos. Marta ayudó a divulgar el taller en la comunidad, y pronto comenzaron a llegar los primeros clientes. El taller de costura, que llamaron Atelier Ramírez, comenzó a ganar reputación por su trabajo de calidad y por el servicio personalizado. Laura, aunque todavía recuperándose, sintió una nueva energía al ver crecer el taller. Para ella, era más que solo un medio de subsistencia, era una forma de reconstruir su vida y dar un futuro mejor a Diego. Con el tiempo, el negocio comenzó a prosperar. Laura logró emplear a algunas mujeres de la comunidad, creando una red de apoyo y fortaleciendo los lazos con las personas a su alrededor. Diego, por su parte, terminó la universidad con honores, consiguiendo un buen empleo en una empresa de tecnología en Guadalajara. Pero, contrariamente a lo que muchos esperaban, decidió quedarse en la ciudad para seguir ayudando en el taller y estar cerca de su madre. Tienes tantas oportunidades, Diego. No necesitas quedarte aquí solo por mi culpa, dijo Laura, preocupada por ser un obstáculo para su hijo. Pero Diego respondió con firmeza, mamá, estoy exactamente donde quiero estar. Comenzamos esto juntos, y vamos a seguir juntos. Laura, emocionada, se dio cuenta de que, finalmente, su vida había tomado un rumbo que nunca podría haber imaginado, pero que era, sin duda, el resultado de todo el amor y sacrificio que ella y Diego compartieron a lo largo de los años. El taller continuó creciendo, y con el tiempo, Laura y Diego lograron pagar todas las deudas y estabilizar sus vidas. Lo que comenzó como una forma de sobrevivir se convirtió en una fuente de orgullo y realización para ambos. Juntos, transformaron las dificultades que enfrentaron en algo hermoso y duradero, demostrando que, con amor y determinación, es posible superar hasta los mayores desafíos. Mientras el taller florecía, un fantasma del pasado surgió para poner a prueba la nueva estabilidad de la familia Ramírez. Un día, mientras Laura organizaba los pedidos en la tienda, recibió una carta inesperada. Al abrir el sobre, sus manos comenzaron a temblar al ver el nombre del remitente, Miguel Pérez, el usurero que le había prestado dinero en su momento de desesperación. Exigía más dinero, alegando que los intereses habían aumentado, y amenazaba con acciones legales e incluso físicas si no se le pagaba. Laura quedó en estado de shock. Pensaba que había resuelto el problema con la venta de la alianza y otros pagos menores que había hecho, pero Miguel, aparentemente, no estaba dispuesto a dejar el asunto. La presión aumentó, y Laura, sin saber qué hacer, mantuvo la carta oculta a Diego, temiendo cómo reaccionaría él. Con el tiempo, las amenazas de Miguel se intensificaron. Comenzó a aparecer en el taller, insinuándose como un cliente, pero dejando claro que estaba allí para cobrar lo que creía que era suyo. Laura comenzó a vivir con miedo, siempre mirando por encima del hombro y evitando salir sola. Diego notó que algo andaba mal, pero Laura, una vez más, intentó mantener sus preocupaciones alejadas de su hijo, insistiendo en que todo estaba bien. Sin embargo, la situación alcanzó su punto crítico cuando Miguel apareció en su casa una noche, exigiendo ver a Laura. Diego, que acababa de regresar del trabajo, finalmente confrontó al usurero. ¿Qué quieres con mi madre? Ya te pagamos lo que debíamos, dijo, tratando de mantener la calma. Miguel se rió y respondió con frialdad, todavía no ha terminado,
chico. Solo estoy esperando que cometan un error. Y estaré ahí para aprovecharme cuando eso suceda. Después de este enfrentamiento, Laura supo que ya no podía seguir ocultando la situación a Diego. Le explicó todo, desde el préstamo inicial hasta las amenazas que estaba enfrentando. Diego se enfureció, no solo con Miguel, sino también consigo mismo por no haber notado lo que estaba sucediendo. Prometí que te cuidaría, mamá, y ahora ese hombre está tratando de destruirnos, dijo, con lágrimas de rabia y frustración corriendo por su rostro. Decidieron buscar ayuda legal para lidiar con Miguel, pero el proceso sería largo y difícil. Mientras tanto, tendrían que estar preparados para cualquier cosa que él intentara. Laura, a pesar de estar exhausta, sabía que tenía que luchar una vez más para proteger a su hijo y el negocio que habían construido juntos. No dejaría que Miguel destruyera lo que les había costado tanto tiempo construir. Mientras Laura y Diego intentaban encontrar una solución legal, Miguel continuaba presionándolos. Se aseguraba de aparecer regularmente en el taller, siempre con una sonrisa sarcástica en el rostro y comentarios velados que hacían que Laura se sintiera incómoda. La tensión en el aire era palpable, y Laura comenzó a tener dificultades para concentrarse en el trabajo. Los clientes comenzaron a notar que algo andaba mal, y las ventas comenzaron a disminuir. Diego, por su parte, intentaba mantener una fachada de calma, pero por dentro hervía de rabia. Sabía que Miguel estaba jugando un juego psicológico, tratando de quebrarlos antes de que cualquier acción legal pudiera concluirse. El tiempo parecía estar en su contra, y Diego comenzó a preguntarse si estaban haciendo lo correcto. Tal vez deberíamos simplemente pagar y terminar con esto, le dijo a Laura una noche. No puedo soportar verte así. Laura, sin embargo, se negó a ceder. Diego, no podemos dejar que ese hombre nos controle. Si cedemos ahora, nunca se detendrá, respondió con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Pero, a pesar de su determinación, Laura sabía que el miedo estaba comenzando a apoderarse de ella. Temía por la seguridad de Diego, temía por el futuro del taller y, sobre todo, temía que todo lo que habían construido fuera destruido por una decisión desesperada que había tomado en el pasado. Un día, cuando Miguel apareció de nuevo en la tienda, Laura decidió confrontarlo directamente. ¿Qué es lo que realmente quieres, Miguel? Ya te pagamos lo que debíamos. ¿Por qué sigues persiguiéndonos?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. Miguel sonrió, esa sonrisa fría que Laura había aprendido a odiar. ¿Qué es lo que quiero? Quiero verte sufrir, Laura. Quiero ver hasta dónde llegas para proteger a ese hijo tan preciado. ¿No te das cuenta? No se trata del dinero. Se trata del poder, respondió antes de irse, dejando a Laura aturdida. Ese enfrentamiento dejó a Laura más decidida que nunca a encontrar una solución. Sabía que no podía hacerlo sola, así que finalmente aceptó el consejo de Isabel y Marta de buscar ayuda de las autoridades. Con el apoyo de la ONG, lograron reunir pruebas contra Miguel, documentando las amenazas y chantajes que había estado haciendo. El proceso sería largo, pero ahora tenían una oportunidad real de poner fin a esto de una vez por todas. Mientras esperaban el desenlace del proceso, Laura y Diego tenían que lidiar con la ansiedad y el miedo que permeaban sus vidas diarias. Cada vez que se abría la puerta del taller, Laura se preparaba para lo peor. Pero, al mismo tiempo, sabía que no podían dejar que el miedo los venciera. Hemos llegado hasta aquí, Diego. No dejaremos que nos destruya ahora, le dijo a su hijo, tratando de inspirarlo a mantener la esperanza. La situación con Miguel sacó a la luz la importancia de la red de apoyo que Laura y Diego habían construido a lo largo de los años. Isabel, Marta e incluso los clientes del taller se unieron para apoyar a la familia Ramírez. Los vecinos comenzaron a estar atentos y, cada vez que veían a Miguel en los alrededores, se aseguraban de alertar a Laura y Diego. Con el tiempo, la solidaridad y la unión de la comunidad comenzaron a marcar la diferencia.
Marta consiguió que un abogado experimentado de la ONG asumiera el caso de Laura y Diego contra Miguel. Él explicó que, aunque el proceso fuera complicado, había una buena posibilidad de que Miguel fuera legalmente impedido de continuar con sus amenazas. Además, el abogado comenzó a investigar el historial de Miguel, descubriendo que ya había hecho otras víctimas antes, lo que podría fortalecer el caso en su contra. Durante este periodo, Laura y Diego se acercaron aún más a Isabel. Ella se convirtió en una especie de confidente para ambos, siempre lista para escuchar y ofrecer consejos. No están solos en esto, decía frecuentemente, recordándole a Laura y Diego que tenían a toda una comunidad a su lado. Estas palabras ayudaron a Laura a superar los momentos de mayor desesperación, cuando el miedo amenazaba con dominarla. Laura también se dio cuenta de que era hora de involucrar a Diego en todas las decisiones. Hasta entonces, siempre había intentado proteger a su hijo de los problemas, pero ahora entendía que necesitaban enfrentarlo todo juntos. Debería haberte dejado formar parte de esto desde el principio, le dijo a Diego. Somos un equipo, y necesitamos trabajar juntos para salir de esta. Diego, por su parte, se sintió aliviado de finalmente poder compartir la carga que su madre había llevado sola durante tanto tiempo. Con el tiempo, la presión psicológica de Miguel comenzó a disminuir. Las medidas legales comenzaron a surtir efecto y se le obligó a mantenerse alejado de Laura y Diego mientras el caso se investigaba. Esta pequeña victoria le dio a Laura y Diego un nuevo respiro. Sabían que todavía tenían un largo camino por delante, pero la sensación de no estar solos trajo un alivio inmenso. En el taller, los negocios comenzaron a estabilizarse nuevamente y Laura pudo concentrarse más en el trabajo y menos en las amenazas constantes. La comunidad continuó apoyándolos, con clientes recomendando el taller a amigos y familiares, ayudando a fortalecer el negocio. Para Laura, esto era más que una victoria financiera, era una prueba de que el amor y el apoyo de las personas a su alrededor podían superar hasta los mayores desafíos. A medida que avanzaba el proceso contra Miguel, Laura y Diego comenzaron a darse cuenta de que él no era el único problema que necesitaban enfrentar. Los traumas dejados por las amenazas y por la crisis de salud de Laura seguían afectando profundamente a ambos. Laura, a pesar de sentirse más segura, aún despertaba en medio de la noche en pánico, reviviendo las peores amenazas de Miguel en sus pesadillas. Diego, por su parte, estaba agotado, física y emocionalmente, por la presión de cuidar de su madre y mantener el taller en funcionamiento. Un día, Diego se desmayó en el taller, agotado por semanas de falta de sueño y estrés. Laura, al verlo ser llevado al hospital, se sintió culpable por todo lo que habían pasado. En el hospital, los médicos dijeron que Diego estaba físicamente bien, pero necesitaba descansar y recuperarse del agotamiento. Necesitas cuidar de ti mismo, Diego, dijo el médico, mirando con firmeza a Laura. Ambos lo necesitan. Laura, entonces, se dio cuenta de que el amor que compartían también podía ser una fuente de vulnerabilidad. Estaban tan enfocados en protegerse el uno al otro que habían descuidado su propio bienestar. Cuando Diego despertó, ella estaba a su lado, sosteniendo su mano. Lo siento mucho, Diego. Siento haberte puesto en esta situación, dijo, con la voz ahogada por las lágrimas. Diego, aún débil, apretó la mano de su madre y respondió, no, mamá. Estamos en esto juntos. Pero necesitamos ser más fuertes, no solo el uno por el otro, sino por nosotros mismos. Después de esta experiencia, Laura y Diego comenzaron a cambiar su enfoque. Se dieron cuenta de que, para ganar, necesitaban estar física y emocionalmente sanos. Laura retomó la fisioterapia y comenzó a practicar actividades ligeras que la ayudaran a mantener la mente y el cuerpo fuertes. Diego, por su parte, comenzó a reservar más tiempo para sí mismo, dedicándose a pasatiempos que lo ayudaran a relajarse, como la fotografía y la lectura. El apoyo de la comunidad continuó siendo crucial en este proceso de recuperación.
Isabel sugirió que Laura y Diego participaran en un grupo de apoyo para personas que habían pasado por experiencias traumáticas. Al principio, ambos estaban renuentes, pero se dieron cuenta de que compartir sus experiencias con otras personas que habían pasado por situaciones similares les ayudó a procesar lo que habían vivido. Era una forma de sanación que no habían considerado antes. Con el tiempo, Laura y Diego comenzaron a sentir el impacto positivo de estos cambios en sus vidas. Estaban más fuertes, más unidos y más preparados para enfrentar los desafíos que aún surgirían. El proceso contra Miguel continuaba, pero ahora se sentían listos para enfrentar lo que viniera, sabiendo que no solo se tenían el uno al otro, sino también a toda una comunidad a su lado. Pasaron meses, y finalmente llegó el día del juicio contra Miguel. Laura y Diego comparecieron ante el tribunal acompañados por Isabel, Marta y el abogado de la ONG. Fue un día largo y emocionalmente agotador, pero al final, la justicia prevaleció. Miguel fue condenado por extorsión y amenazas, y el juez ordenó que se mantuviera alejado de la familia Ramírez. Además, se le obligó a pagar una indemnización por daños emocionales, lo que permitió a Laura y Diego liquidar las últimas deudas que tenían. La noticia de la condena de Miguel se extendió rápidamente por la comunidad, y el apoyo que Laura y Diego recibieron fue abrumador. Vecinos, amigos e incluso clientes que Laura y Diego no conocían personalmente se aseguraron de demostrar su solidaridad. Para Laura, esta victoria no se trataba solo de derrotar a Miguel, se trataba de recuperar la paz mental que ella y Diego tanto anhelaban. Con la indemnización recibida, Laura y Diego finalmente pudieron liquidar todas las deudas y aún sobraron algunos fondos para invertir en el taller. Decidieron expandir el negocio, transformando el pequeño espacio en una tienda más amplia y moderna, donde podrían ofrecer una mayor variedad de servicios. Esta es nuestra oportunidad de comenzar de nuevo, mamá, dijo Diego, mientras discutían los planes de expansión. Laura, que siempre había soñado con darle un futuro mejor a su hijo, ahora veía la oportunidad de construir algo aún más grande juntos. La expansión del taller trajo nuevos desafíos, pero Laura y Diego estaban más que listos para enfrentarlos. Contrataron a nuevas costureras, muchas de las cuales eran mujeres de la comunidad que también necesitaban una oportunidad de trabajo. Para Laura, esto era más que solo un negocio, era una forma de devolver todo el apoyo que habían recibido a lo largo de los años. La nueva tienda, con escaparates brillantes y un interior acogedor, se convirtió en un punto de referencia en el barrio. Diego, por su parte, continuó destacándose en su trabajo en la empresa de tecnología, pero siempre reservaba tiempo para ayudar en el taller. Sabía que el trabajo de su madre era una parte esencial de sus vidas y quería asegurarse de que todo marchara bien. Aunque los recuerdos de los tiempos difíciles aún estaban presentes, Laura y Diego aprendieron a usarlos como una fuente de fortaleza, recordando cómo habían superado juntos las adversidades. En una noche tranquila, después de un largo día de trabajo, Laura y Diego se sentaron en la terraza de la nueva tienda, observando el movimiento de la calle. «Lo logramos, mamá», dijo Diego, con una sonrisa satisfecha. «Sí, lo logramos», respondió Laura, sintiendo una paz que no había sentido en mucho tiempo. Sabían que, independientemente de lo que el futuro les trajera, estaban listos para enfrentarlo juntos, con el mismo amor y determinación que los había sostenido hasta entonces. Con el taller expandido y las deudas saldadas, Laura y Diego comenzaron a mirar al futuro con optimismo. Las dificultades que enfrentaron fortalecieron no solo el vínculo entre ellos, sino también la conexión con la comunidad. La tienda se convirtió en un punto de encuentro, donde clientes y amigos no solo buscaban servicios, sino también compartían historias y se sentían parte de algo más grande. Laura, ahora con una salud mucho mejor, volvió a sonreír con más frecuencia, sintiéndose más confiada sobre el futuro. Diego, por su parte, comenzó a pensar en sus propios sueños. Siempre había querido viajar, explorar el mundo, pero nunca sintió que podía dejar a su madre sola.
Ahora, con el taller en pleno funcionamiento y Laura más independiente, comenzó a considerar la posibilidad de pasar algún tiempo en el extranjero. ¿Qué te parece, mamá? Tal vez podría hacer un curso de especialización en Europa, sugirió, algo vacilante. Laura, al escuchar eso, sintió una punzada de miedo, pero también de orgullo. Sabía que parte de su papel como madre era dejar que Diego siguiera sus propios caminos. Debes seguir tus sueños, Diego. Si eso es lo que realmente quieres, estaré aquí, apoyándote, respondió, tratando de no dejar que se notara su aprensión. Diego sonrió, aliviado de ver que su madre lo apoyaba. Con el apoyo de Laura, Diego comenzó a planear su viaje. Se inscribió en un programa de especialización en diseño y tecnología en Berlín, y pronto fue aceptado. Aunque estaba emocionado con la oportunidad, Diego aún tenía sus preocupaciones. Te voy a extrañar tanto, mamá, dijo, mientras preparaba sus maletas. Laura, ahora más segura de sí misma, respondió con una sonrisa, vas a estar siempre en mi corazón, no importa dónde estés. Llegó el día de la partida, y Laura y Diego se despidieron en el aeropuerto con abrazos fuertes y promesas de que siempre estarían en contacto. Te voy a llamar todos los días, dijo Diego, tratando de disimular las lágrimas. No todos los días, necesitas disfrutar de tu nueva vida, bromeó Laura, sosteniendo la mano de su hijo hasta el último momento. Ver partir a Diego era doloroso, pero Laura sabía que había criado a un hombre fuerte e independiente, capaz de enfrentarse al mundo. En los meses que siguieron, Laura se concentró en expandir aún más el taller, ahora con la ayuda de una nueva gerente que había contratado. Con el éxito del negocio, también comenzó a pensar en sus propios sueños. Tal vez, finalmente, podría viajar para conocer lugares que siempre quiso, o incluso empezar un nuevo hobby, como la pintura o la jardinería. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía lleno de posibilidades. Diego, por otro lado, se adaptó rápidamente a la vida en Berlín. Amaba el nuevo ambiente, a las personas que conoció y a las oportunidades que surgieron. Aunque extrañaba su hogar, sabía que esta experiencia lo estaba transformando de maneras que nunca imaginó. Siempre que llamaba a su madre, compartía sus aventuras y escuchaba con alegría las historias de éxito del taller. Y así, Laura y Diego siguieron con sus vidas, conectados por el amor y las experiencias que compartieron, pero cada uno recorriendo su propio camino. Sabían que, sin importar dónde estuvieran, siempre se tendrían el uno al otro. Y, en medio de todo lo que habían logrado, había la certeza de que las luchas que enfrentaron juntos los habían hecho más fuertes, más sabios y más preparados para todo lo que el futuro pudiera traer. Después de todas las luchas y sacrificios, Laura y Diego finalmente encontraron una nueva esperanza y un futuro más brillante. A través del apoyo mutuo, el amor incondicional y la fuerza para enfrentar lo imposible, demostraron que no hay desafío que no se pueda superar cuando se lucha juntos. Y aunque el camino fue largo y doloroso, al final, la recompensa fue un nuevo comienzo lleno de promesas y posibilidades. Porque en el corazón de cada sacrificio, late la semilla de la redención. Compartir y suscribirte al canal para seguir disfrutando de más historias inspiradoras como esta. Hasta la próxima.